En un segundito empezamos. Ya está grabando. Y tú vas a compartir el... Bueno, pues en primer término queremos presentar a la doctora Gloria Soto Montes de Oca, que es una gran amiga mía de hace ya un buen tiempo, de allá de la Ibero. Luego nos fuimos a Inglaterra prácticamente al mismo tiempo. Ella anduvo por allá en otra universidad, en la de East Anglia, que es una universidad muy prestigiada. También tiene una maestría en la Universidad de Essex. Y ella originalmente estudió Relaciones Internacionales, pero se ha especializado en cuestiones ambientales. Actualmente es investigadora honoraria del Center for Social and Economic Research on the Global Environment en el Reino Unido, y es miembro asesor del Consejo Asesor de Causa Natura, ¿sí? Y es profesora investigadora de la UAM Iztapalapa, no, perdón, la UAM Coajimalpa, que está ahí cerquitita de donde trabajamos en el CIDE, ¿no? Y pues bueno, pues bienvenida, doctora, como siempre. Tus publicaciones nos han servido mucho acá, las hemos distribuido sobre cambio climático, sobre el manejo del agua. Aquí tenemos un archivo del agua del que esperemos que también te podamos platicar después. Y pues muy bienvenida, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. En segundo lugar, quiero presentarles al doctor Raúl Herrera Mendoza, que él es ingeniero industrial, pero también pero también está por la parte de la química. Él es profesor investigador del Centro de Investigaciones Químicas de CONACYT, que está en Saltillo. Ha sido profesor de muchas y muy diversas universidades. Tiene también varias publicaciones en el campo de lo que es el manejo de residuos, de manejo de recursos naturales, sobre todo en cuestiones del agua. Es un experto en calidad y contaminación del agua. Y pues nos da mucho gusto también que esté por acá el doctor Raúl Herrera. Bienvenido. Gracias. Y finalmente, pero con mucho más gusto, tenemos aquí a la doctora Yomara Alvarado Cruz, que es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, que también ella va a moderar esta sesión. Ella originalmente es comunicóloga, con muchos de los que nos acompañan aquí. Ella tiene una maestría en letras modernas y también se ha especializado en temas de ecología. Pues ha trabajado desde la universidad, ha participado en varias organizaciones que tienen que ver con los filtros en la laguna y otras muchas cosas que ha hecho por allá. Y actualmente acaba de terminar su doctorado en estudios interdisciplinarios, se llama, perdón, una disculpa, Yomara. Es un doctorado en investigación de procesos sociales que tiene aquí la Universidad Iberoamericana, en Torreón. También bienvenida, Yomara. Nos da mucho gusto que nos puedas acompañar, aunque no estemos físicamente aquí cerquita. Por el agua ya sabes que siempre nos deja, ¿cómo se llama? Aquí con un riachuelo, ¿no? Bueno, sin más por el momento, entonces le cedemos la palabra a Yomara, que va a moderar esta actividad, y nos vemos para cerrar el evento un poquito más tarde. Muchas gracias. Sí, buenos días. Me da gusto participar en esta mesa como moderadora, y pues porque la cuestión del cambio climático, como comentábamos ahorita antes de empezar la reunión, pues nos está sorprendiendo cada vez más, y pues nos hacemos los sorprendidos, pero pues todo esto es producto de un modo de producción que se ha basado como centro en el ser humano, cuando realmente el ser humano es el que tiene que cuidar el medio ambiente. No estamos aquí para hacer uso del medio ambiente a nuestro favor, y creo que eso es algo fundamental por lo que tenemos tantos problemas, porque pensamos que el ser humano es el principal y que tenemos que domesticar todo lo que esté a nuestro alrededor, cuando esta domesticación pues ha sido fatal en muchos de los casos, que pues no ahorita no podemos enumerar, pero que muchos de ustedes ya conocen a nuestro alrededor. En este grupo en este
sentido, en este contexto, pues hay investigadores que se están enfocando y dedicando a este tema de la gestión del cambio climático, como es la doctora Gloria Soto Montes de Oca, quien tiene mucho formación en el área, como lo presentaban ahorita, en ciencias ambientales en Reino Unido. Está trabajando como profesora investigadora en la UAM Coajimalpa y ha estado también en otras universidades como la Universidad Iberoamericana, ha sido consejera ciudadana en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, y cuenta con experiencia en el sector público en el área de ambiental, donde fue directora de análisis e instrumentos de la Secretaría del Medio Ambiente. No repito la información que ya el doctor Rivera Navarro expresó. Tiene un gran bagaje de conocimiento y sobre todo está dedicada a la investigación, que es eso básico para cualquier universitario, que el conocimiento que tengamos, que lo que haya alrededor que esté sucediendo, tengamos un ojo crítico e información para no hacer prejuicios sobre lo que suceda a nuestro alrededor. Entonces, dejo con ustedes a la doctora Gloria Soto Montes de Oca. Muchas gracias, Yamara. Bueno, pues agradezco la invitación. Es un gusto estar ahora con ustedes. Espero que en algún momento tenga la fortuna de visitarlos presencialmente, pero bueno, en este momento voy a hablarles sobre este tema de la gestión del cambio climático enfocado en el tema de la política subnacional. Es un proyecto que trabajamos en 2018 desde 2018 como resultado de un estudio que nos tocó hacer a este grupo de investigadores que tenemos aquí, el doctor Gustavo Cruz, Laura Quiroz y Socorro Flores, para dar insumos para la evaluación subnacional de la política de cambio climático de México. Y es un tema que seguimos trabajando ya después en un ámbito más académico. Entonces, para empezar con el tema, voy a pedir si pasamos a la siguiente, por favor. Quiero, en primer lugar, pues dar un contexto del reto del cambio climático, que probablemente ya muchos lo han escuchado, pero que es de donde parte justamente esta investigación. Los países en el mundo se han reunido pues desde los años 80, en teoría, para tratar de solucionar el problema del cambio climático, porque muchos lo han calificado como el mayor reto que nos enfrentamos como humanidad en la actualidad. Para que no haya consecuencias pues graves de este tema, el panel intergubernamental de cambio climático nos dice que deberíamos de alcanzar como humanidad en este siglo llegar a las emisiones cero de gases de efecto invernadero, para que no rebasemos el 1.5 o 2 grados centígrados, que es lo que se considera que podría estar generando, pues, realmente ya una condición crítica en las condiciones de los ecosistemas que sustentan la vida del planeta. Entonces, teniendo, pues, digamos, como antecedente las recomendaciones de los expertos, les decía yo que ha habido repetidas negociaciones desde los 80s que llevaron a que primero se diera la Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, que emanó de ella en 1997, y después en 2015 el Acuerdo de París, que se consideró pues un hito. No escuchamos. Perdón. En 2015 se
logró el Acuerdo de París, que se consideró un hito en el tema de cambio climático, porque en el Acuerdo de París prácticamente todos los países se comprometieron a realizar reducciones en los gases de efecto invernadero a partir de una figura que se llama contribuciones nacionalmente determinadas, en donde los países establecen de manera voluntaria cuánto van a reducir sus gases de efecto invernadero. Sin embargo, lo que se comprometieron, ya haciendo la suma en lo que se comprometieron los diferentes países, resulta que todavía hay algo que se le llama una brecha entre lo que deberíamos de alcanzar para no llegar a los 2 grados centígrados y lo que se comprometieron los países. Y por eso los gobiernos se dice que deben de aumentar pronto su nivel de ambición y de acción. No solamente cumplir estas contribuciones nacionalmente determinadas, sino hacerlas todavía más ambiciosas. Digamos, es el contexto internacional. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, pues, este tema indudablemente cae en la gestión del cambio climático. Y aquí el tema de la gobernanza multinivel es un asunto crítico, porque para que los países puedan cumplir con sus compromisos, entonces se debe de dar un proceso de gestión de cambio para que se puedan reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Se requiere entonces que los diferentes niveles de gobierno se coordinen, tanto de forma vertical como horizontal. Esto es relevante. ¿Por qué es relevante más bien el tema de la coordinación? Porque resulta que dependiendo del nivel de gobierno, nosotros en México tenemos un gobierno de tipo federal, pero pues hay otros modelos de gobernanza de otros países. Hay diferentes niveles de gobierno, entonces tenemos el nivel de gobierno federal, estatal y municipal, y resulta que cada uno de ellos tiene autoridad sobre factores específicos que son importantes para la reducción de gases de efecto invernadero. Y también que son importantes no solamente para el tema de la mitigación, que es esto, reducir los gases de efecto invernadero, sino para el tema de la adaptación, que son todas aquellas políticas que nos llevan a estar mejor preparados para enfrentar pues los cambios que ya se están viendo derivados del fenómeno de cambio climático. Para lograr estas contribuciones nacionalmente determinadas, se dice pues que es necesario que los diferentes órdenes de gobierno hagan uso de un concepto que nosotros conocemos sin duda, que es el tema del poder. El poder que tengan los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, para implementar políticas efectivas de cambio climático. Aquí el poder se entiende como esta capacidad diferencial de los actores para llevar a cabo acciones para lograr las metas previstas en este caso, lo que se comprometieron en las contribuciones nacionalmente determinadas. Y en esta figura que les pongo del lado derecho, nosotros tomamos un marco teórico de Morrison y otros autores que escribieron justamente sobre el papel del poder en la gobernanza policéntrica. Y solo para darnos una idea de qué significa esto, pues estamos hablando de cómo diferentes centros de poder, pensando, por ejemplo, pues en los centros de poder, lo que sucede en el gobierno federal, las autoridades federales, las autoridades estatales, las autoridades municipales, que todas ellas tienen determinado poder dentro de sus competencias, pero también hay otros actores fuera del gobierno
que ejercen poder sobre espacios específicos. Y ahí lo que vemos en esta figura, como este territorio específico, pues va a ser sujeto de diferentes fuerzas y de diferentes actores que ejercen poder sobre lo que va a suceder en ese territorio. Nuestro estudio consideró un marco basado en 3 categorías de poder que a continuación voy a explicar, y también en los diferentes niveles de gobierno, enfocándonos en el nivel estatal y municipal, pero considerando también lo que se está haciendo a nivel federal. Y el análisis se hizo para sectores específicos. Cuando nosotros hablamos de cambio climático y del tema de mitigación, hay sectores que tienen una gran influencia en lo que va a pasar en términos de las capacidades para reducir gases de efecto invernadero. Está, por ejemplo, el sector energía, el sector transporte, el sector residuos, el sector industrial, pero en particular nosotros trabajamos con el sector transporte y el sector de residuos sólidos urbanos, y también trabajamos con el dominio o el tema de adaptación al cambio climático. Pasamos a la siguiente, por favor. Les decía yo que pues, les quiero platicar un poco sobre el marco teórico. En el marco teórico nosotros utilizamos 3 categorías de poder. ¿Qué es lo que nos dicen estas categorías de poder? Tenemos el poder, decíamos, es la capacidad, pues finalmente, de lograr la meta que se está buscando, que sería lo que tenemos del lado derecho, el nivel de cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, por parte de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, que es la columna que tenemos del lado izquierdo, y también no solamente de esos niveles de gobierno, sino de los diferentes sectores que tienen políticas, en este caso encaminadas a lo que nosotros trabajamos, del tema de transporte, de residuos y de adaptación. Ahora, ¿a qué se refiere el tema de estas diferentes categorías de poder? El poder de diseño es la capacidad de las entidades gubernamentales para, como su nombre lo dice, diseñar instrumentos de autoridad en diferentes niveles, incluyendo las instituciones, la legislación, las reglas, instrumentos como, por ejemplo, los impuestos o como la distribución de recursos. A veces a este tipo de poder de diseño se le denomina poder duro, en el sentido de que pues da, digamos, los lineamientos para cumplir con las acciones que deberían de llevar al objetivo. Este poder incluye pues las competencias, por ejemplo, que se le otorgan a los gobiernos subnacionales, y requiere el desarrollo de instrumentos a diferentes niveles que demuestren la coordinación, la coherencia vertical y horizontal con los instrumentos, que se refuercen entre sí mismos y que por otro lado pues tampoco se dupliquen. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de este poder de diseño, pues como les comentaba, es esta capacidad que tienen los 3 niveles de gobierno para diseñar políticas coherentes, consistentes, que busquen este objetivo de reducir las emisiones. El siguiente poder es el poder pragmático. Y esto es porque el poder de diseño pues es insuficiente, nosotros lo sabemos, para
poder lograr con éxito las políticas de cambio climático. Aquí, entonces, este poder de diseño debe de ir seguido por el tema de la implementación. Y este poder pragmático se refiere a la capacidad que tienen las autoridades para implementar lo que se diseñó. Aquí hablamos entonces de las acciones que llevan a cabo diferentes actores, sobre todo aquí toman una gran relevancia los actores locales para lograr los objetivos específicos. A veces, por ejemplo, tiene que ver con, pues, con la pluralidad de intereses que pueden existir en un lugar, las aspiraciones, las estrategias que tienen diferentes actores y agencias que influyen en lo que se está haciendo a nivel local. Y aquí es muy importante también considerar que cuando nosotros hablamos de gobiernos, pues los gobiernos no son actores monolíticos, sino que están compuestos por diferentes sectores económicos, en este caso, por ejemplo, por el transporte o la gestión de residuos o la energía o la gestión ambiental también, y que cada uno de ellos tiene su propia agenda. Entonces, este salto entre el poder de diseño y el poder pragmático, pues es fundamental. Y también aquí resultan relevantes temas como la interpretación, los intereses, las motivaciones, les decía yo, ¿no? Y bueno, el tercer tipo de poder es el poder de encuadre. El poder de encuadre, según Morrison, que les comentaba que fue el marco teórico que utilizamos, es que hace relevancia al poder que tienen actores no gubernamentales y que es su capacidad de influir en las acciones de cambio climático. Muchos de estos actores no gubernamentales, pues a veces son actores internacionales que apoyan a los actores regionales, a los gobiernos de diferentes niveles de gobierno, para desarrollar sus programas, sus políticas, para fortalecerlos en términos de sus capacidades. Entonces, aquí este poder de encuadre, pues, hace referencia justo al poder que está en manos de actores no estatales. Pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva les quiero platicar un poco ahora sobre el contexto de México. México contribuye aproximadamente con el 1.4% de las emisiones globales del planeta, ¿no?, de gases de efecto invernadero. México más o menos está ocupa el lugar 12 como el país que más emite a nivel global. Tampoco estamos tan abajo, pero por supuesto, pues Estados Unidos o China son países que tienen emisiones enormes. México era considerado un país emergente líder en la política climática. Siempre en las negociaciones internacionales, pues México como que iba a la vanguardia en términos de sus propuestas y sus compromisos. Les decía yo que esta investigación pues la hicimos predominantemente en 2018 a 2020. México, por ejemplo, fue uno de los primeros países no anexo 1 en contar con una ley general de cambio climático que se publicó en 2012 y que se modificó en 2018 para incorporar las contribuciones nacionalmente determinadas. En estas contribuciones nacionalmente determinadas de México, ¿a qué nos comprometimos a nivel global? Pues nos comprometimos a reducir en 22% los gases de efecto invernadero y en 51% las emisiones de carbono negro. Y además nos comprometimos a implementar políticas que mejoraran la adaptación, sobre todo en zonas con
una gran vulnerabilidad. En términos de arreglos normativos e institucionales, pues digamos que se vio como un avance, justo que la Ley General de Cambio Climático contempló varios de estos mecanismos y los convirtió en ley. Entonces, cosas que ya se había hecho en México, de repente pues se regularon en esta Ley General de Cambio Climático, incluyendo lo que le competía a los diferentes niveles de gobierno. Algo que es de destacar es que había un fondo de cambio climático para financiar proyectos que creen, desapareció en esta administración, pero bueno, en su momento se contempló en esta Ley General de Cambio Climático. Hay un impuesto nacional al carbono que se dio en 2014 y que desafortunadamente sus ingresos son absorbidos en el presupuesto federal. Algunos países utilizan estos impuestos para financiar acciones justamente en los temas de cambio climático. En México no se hizo eso, pero bueno, se cobra un impuesto que también debe de tener un impacto sobre las empresas. Y México tiene un marco institucional y de políticas que es a veces comparable con lo que sucede en otros países. Por ejemplo, hay una comisión intersecretarial de cambio climático, una estrategia nacional de cambio climático, un programa especial de cambio climático a nivel federal, se creó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y para su relación con los gobiernos subnacionales, hay un sistema nacional de cambio climático en donde se reúnen los 3 niveles de gobierno, representantes de los 3 niveles de gobierno. Hay una reunión anual del Sistema Nacional de Cambio Climático. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, en la siguiente diapositiva les quiero platicar sobre la metodología. Les decía yo que esto fue resultado de un estudio que hicimos para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y ellos querían ver cómo estaban comportándose pues los estados en su política subnacional, y para eso se eligieron 6 estados y 3 municipios de cada estado. Esta selección la hizo el INEC y se escogió entonces al Estado de México, a Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, dentro de los 6 estados y 3 municipios de cada estado. En los municipios se escogió a la capital, a excepción del caso de Veracruz, pero todas las demás está ahí, la capital. Se escogió a un municipio que tuviera una gran actividad económica y a un municipio que tuviera una alta marginación y que además tuviera una alta vulnerabilidad al cambio climático. Y entonces, pues están todos estos 18 municipios. Les decía yo que trabajamos con el sector de transporte, que emite el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, con el sector residuos, que emite el 6.7% de las emisiones nacionales, y también con no es un sector, más bien digamos que es el tema de la adaptación al cambio climático. En el sector de transporte, México se compromete a reducir 18% las emisiones para el 2030, y en el sector residuos, México se comprometió a reducir el 28% de sus emisiones provenientes de residuos sólidos urbanos. Y la competencia del sector transporte es particularmente del sector del nivel estatal, mientras que del sector residuos es principalmente del sector municipal, aunque se hace hincapié en que siempre debe de haber coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si no hay acciones de parte de los estados en el sector transporte y de parte de los municipios en el sector residuos, pues México no va a poder cumplir con estos compromisos, ¿sí? Ahora, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí están las fuentes de información. Les decía yo
que utilizamos esto del diseño, del poder de diseño y el poder pragmático. El poder de diseño, pues como su nombre lo dice, todos los instrumentos que se diseñan. Y en los recuadros de color azul están todas las fuentes de información que se utilizaron para ver los instrumentos que se diseñaron en los diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, si había programas estatales de cambio climático, programa municipal de cambio climático, leyes estatales de cambio climático, reglamentos estatales de cambio climático, comisión estatal de cambio climático, inventario estatal de gases de efecto invernadero, atlas de riesgos y de vulnerabilidad. En el tema sectorial de residuos se utilizó el reglamento y el programa estatal de residuos, el bando municipal de residuos. Para el tema de transporte, el programa estatal de transporte, la ley estatal de transporte y el programa de calidad del aire. En el tema de adaptación, el programa de desarrollo urbano municipal, el reglamento de construcción municipal, el programa de ordenamiento ecológico municipal. Eso fue para hacer una evaluación de qué estaba pasando en términos del diseño de la política. Y ahora, en términos de la implementación o este poder pragmático, están los recuadros de color amarillo, y para estos lo que se vio fueron todos los informes de gobierno, que tanto de gobiernos estatales como municipales respecto a sus acciones, las minutas, indicadores de seguimiento, y se hicieron entrevistas con funcionarios estatales y municipales para verificar qué es lo que se estaba haciendo. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Los resultados. En los resultados, en este cuadro, ustedes van a ver a nivel estatal los instrumentos de cambio climático. Y lo primero que vemos aquí, bueno, es que se evaluaron 5 instrumentos. Que hubiera un consejo de cambio climático a nivel estatal, que hubiera un programa de cambio climático, una ley, un reglamento y un atlas de riesgo con escenarios de cambio climático. Las palomitas, pues es en donde sí había ese instrumento para cada uno de los estados. Lo primero que resalta es que el Estado de México cuenta con los 5 instrumentos de política de cambio climático, mientras que, por ejemplo, casos como en Sinaloa solamente tienen un instrumento. En Veracruz, algo interesante es que además de su programa estatal de cambio climático, tenían una agenda sectorial de cambio climático, es decir, cada sector, cada transporte, residuos, salud, cada secretaría de Estado tiene su propio programa de cambio climático. Eso fue algo muy interesante. Algo también interesante fue que Jalisco creó una figura que se llama Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, sus llamadas JIMAS, donde 73% de los municipios desarrollaron programas de cambio climático o municipales o regionales. Y algo también interesante es que en este poder de encuadre que les decía yo, que es el poder de otros actores de influir en el tema de cambio climático, hubo un papel muy importante de la Embajada Británica, del Banco Interamericano de Desarrollo, de universidades, de la Agencia de Cooperación Alemana, que apoyaron a diferentes gobiernos en el tema de cambio climático. Pasamos a la siguiente, por favor. Eso es lo que estaba pasando a nivel estatal. Ahora, ¿qué pasó a nivel municipal? Pues aquí como que malas noticias. ¿Por qué? Porque de los 18 municipios, solamente 5 tenían un programa municipal de cambio climático. 3 de esos 5 eran en capitales, Toluca, Mérida y Culiacán.
Monterrey no tiene un programa municipal de cambio climático, a pesar de que es la tercera ciudad más grande del país. Y algo interesante que, digamos, es como a lo mejor anecdótico, pero creo que deja ver cómo no hay como un trabajo en el tema, es que ningún funcionario asistió a las entrevistas que se hicieron, ¿no? Casi todos los funcionarios de casi todos los lugares fueron, y fue muy curiosa que la entrevista fue en Monterrey. Había funcionarios que se tenían que desplazar de otras áreas y aún siendo en Monterrey no asistió ningún funcionario. Los programas municipales de cambio climático que existen fueron apoyados por una organización internacional que se llama ICLEI y por la Embajada Británica, 4 de ellos, a excepción de Mérida, que no tuvo apoyo, ellos lo hicieron por su cuenta. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué pasa en el sector transporte? Sí, ahí sí le vas picando, por favor, porque fui como poniendo, estaba muy llena mi diapositiva de texto. Primero, el programa nacional, aquí quiero ir como de lo federal, lo estatal y lo municipal. A nivel federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su programa nacional sectorial tenía como objetivo apoyar a 15 zonas metropolitanas en el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles, pero solamente tenía acciones en 5, no en 15 como se había comprometido, sino en 5. Y bueno, 3 de esas estaban en los estados que nos tocó estudiar. En el tema del poder de diseño, los 5 programas estatales de cambio climático sí incluyen acciones como transporte masivo, infraestructura ciclista y peatonal, autos eléctricos e híbridos, programas de verificación vehicular, pero una mala noticia a nivel estatal es que en este poder de diseño nos encontramos con que en la mayoría de los instrumentos no había coordinación horizontal, ni las leyes estatales de movilidad, ni los programas de calidad del aire, ni los programas de movilidad, ni siquiera mencionaban el tema de cambio climático, ¿no? A excepción del ProAire del Valle de México. En el caso del poder pragmático, es decir, la implementación, se estaban llevando a cabo acciones de transporte masivo con acciones muy importantes en Toluca, Guadalajara y Monterrey. Solo en 2 estados, el Estado de México y en Jalisco, sí se estaban estimando las reducciones de gases de efecto invernadero. Es decir, sí había una vinculación con el tema de cambio climático. Solo un estado reportó acciones en términos de infraestructura ciclista y 2 se enfocaron más en el tema de verificación vehicular, que no está tan asociado con el tema de cambio climático, sino con políticas de calidad del aire en general. Pasamos a la siguiente. Esto es en el sector transporte. Ahora, en el sector residuos, que si se acuerdan, la competencia es más de tipo municipal, lo que nos encontramos ahí es que, otra vez yendo del nivel federal, la Ley General de Cambio Climático dice que los centros urbanos de más de 50,000 habitantes debían de instalar tecnología para generar energía eléctrica producida a partir de las emisiones de residuos sólidos urbanos. Pues, ¿qué creen? Que no sucedió en ninguno de los casos que nosotros estudiamos. Los documentos de planeación y legislación federal, los federales ya mostraban problemas en este tema de residuos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una ley que justamente es para la gestión de residuos, que es la NOM 083 Semarnat 2003, no estaba integrado el tema de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, los municipios y los estados pueden cumplir con la ley sin
atender para nada el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ninguna ley estatal de residuos sólidos urbanos mencionaba el tema de cambio climático. Solo 2 programas de residuos sólidos urbanos sí consideraban el tema de cambio climático, que era justamente en el Estado de México, bueno, en Toluca, y el Estado de México, perdón, y en Guadalajara, que ahí era como que Jalisco en general tenían mayor coordinación. En el poder de diseño, ya a nivel municipal, que les decía que pues esto es muy relevante porque es su competencia directamente, los programas municipales de cambio climático, los 5 que existen, sí contenían acciones en términos de residuos sólidos. Por ejemplo, lo que era reciclaje y separación, construcción de rellenos sanitarios, campañas de concientización y construcción de sistemas de biogás en 3 casos. En la implementación, lo que, otra vez yendo de nivel federal al estatal, al municipal, en la implementación lo que nos encontramos es que el gobierno federal presentó recortes presupuestales para el tema de residuos hasta que en 2018 de plano ya no hubo nada de recursos para el tema de residuos. En el caso a nivel estatal nos encontramos con que el estado más exitoso fue el estado de Nuevo León, porque hay un sistema integral de manejo ecológico y tratamiento de residuos en el estado, en donde se separa, se reciclan residuos y se usa el biogás para producir energía eléctrica. Aquí, por ejemplo, es interesante que este sistema está funcionando incluso antes de que empezara todo este tema de la Ley General de Cambio Climático, pero es un caso, pues, parece muy exitoso, que va totalmente alineado con lo que se estaría esperando en el tema de cambio climático. Y en el poder pragmático a nivel municipal, pues lo que reportaron los municipios es que las acciones que estaban haciendo eran de separación, reciclaje, recolección, manejo y construcción de rellenos sanitarios, sobre todo en capitales. Aquí solamente nos encontramos un solo municipio que sí tiene un sistema de información público. Solamente Toluca tiene un sistema de información público, ningún otro municipio tenía un sistema de información público. Y 3 de los 5 municipios proporcionaron información. En los otros 2 casos, quien dio la información fue el gobierno estatal, porque los municipios no dieron información directamente. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, en el tema de adaptación, que pues es relevante porque justamente es este tema de qué están haciendo los gobiernos para que haya un menor impacto del cambio climático, nos encontramos aquí algo muy sorprendente y muy diferente a lo que pasó con el tema de transporte y residuos. Todas las leyes estatales y programas estatales de cambio climático consideraban numerosas acciones para el tema de adaptación. Eran 104 acciones. En los otros a veces eran 3, 2, 12, cuando mucho. Aquí teníamos 104 acciones. Solo en el Estado de México y Nuevo León, eso sí, cuentan con un atlas de riesgo que incluye el tema de cambio climático. Los otros 3 estados solamente tienen un atlas de riesgo, digamos, como tradicional. El Estado de México, Jalisco y Yucatán tienen este atlas de riesgo, y el atlas de riesgo se utiliza para los programas de ordenamiento ecológico territorial. Eso es importante para reducir los riesgos derivados, por ejemplo, de inundaciones o riesgos derivados sobre todo como de eventos hidrometeorológicos extremos. En Sinaloa, por ejemplo, utilizan el atlas de riesgo para la ley de construcción, pero es el único estado.
que lo hace, los otros 4 no. Y eso sí, todos lo consideran para el programa municipal de desarrollo urbano. Ahora, en el poder de diseño, los programas estatales de cambio climático pues incluyen todo lo que tiene que ver con recursos naturales, manejo de recursos naturales, incendios forestales, inundaciones, abastecimiento de agua, reubicación de asentamientos humanos, sistemas de alertas temprano, atlas de riesgo. Yucatán, por ejemplo, tiene una estrategia regional de adaptación al cambio climático que comparte con otros 2 estados, con Quintana Roo y con Campeche. El poder pragmático, por ejemplo, esto de ya cuántas acciones se implementaron muchas acciones que reportaron, 76 que iban muy relacionadas con las que estaban diseñadas. A nivel municipal también hubo varias acciones que estaban diseñadas en los programas municipales de cambio climático, que otra vez iban encaminadas al tema de inundaciones, protección civil, recursos naturales, capacitación de autoridades locales y adaptación a la agricultura. Por ejemplo, a nivel municipal también se reportaron muchas acciones en los mismos temas más o menos. Y algo que fue interesante es que muchas de las acciones ya que se están implementando es para la prevención de inundaciones que parecen ser importantes tanto en la agenda estatal como en la municipal. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ahora pues nada más yo cerraría con estas ideas generales. En esa imagen que ustedes ven ahí es una contabilización de las acciones. Ustedes van a ver en el color moradito, es el sector transporte. Arriba aparecen las acciones que están diseñadas y abajo el número de acciones que están implementadas en la muestra, ¿no? Agregado. Y luego las que están en color verde, azul, esas es el tema de los residuos sólidos urbanos, que ahí, pues como ya es competencia municipal, aparece otra vez arriba las que están diseñadas y abajo las que están implementadas, en número nada más. Y luego las que están en color verde, amarillo, es adaptación. Entonces, solo para que veamos pues cómo México parece como que está volcándose al tema más de adaptación que de mitigación. Y en los niveles estatal y municipal, pues hay un número considerable. Como conclusiones, pues yo diría así en términos generales que a nivel estatal, pues parece que ya hay legislación y programas que están funcionando y que actores internacionales como el ICLEI influyen en el diseño de la política local. Esto es interesante y bueno, pues también la falta de apoyo del gobierno federal para que los municipios puedan diseñar políticas de cambio climático. Algo que, como nosotros utilizamos este marco teórico del poder, algo que fue muy interesante ver es este tema de, les decía yo que el poder de implementación o de acción o de ejecutar, pues depende mucho de las motivaciones y depende mucho del interés. Aquí esto de que el poder puede surgir desde actores locales cuando es una prioridad y en este caso, pues para el tema de adaptación se nos hizo muy interesante. A veces pensamos que los actores locales no tienen poder, pero sí que lo tienen si el tema les parece un tema prioritario, aparentemente, ¿no? No quiere decir que sea suficiente, eso también lo quiere decir, no quiere decir que ya con lo que estamos haciendo sea suficiente, pero sin duda se están movilizando recursos. En términos de coherencia horizontal entre los diferentes niveles de gobierno, el poder de diseño es casi inexistente. La mayoría de los instrumentos de política
política estatal en sectores de transporte y gestión de residuos no abordan el tema de cambio climático y rara vez en adaptación, incluso a nivel municipal. Los recursos y programas impulsados a nivel federal incentivaron acciones a nivel subnacional. Eso fue bien interesante. Muchas de estas acciones que se están implementando son acciones que están promovidas desde el nivel federal. Entonces, como que están pasando en diferentes partes del país, pago por servicios ambientales, áreas naturales protegidas, todo el tema que tiene que ver con atlas de riesgo. Son políticas que de alguna manera como que van construyéndose y se ve como una coordinación desde la federación hasta lo local. Y pues algo que fue también interesante fue ver estas estructuras regionales como instrumento de gobernanza para coordinarse con los gobiernos municipales. El caso de Jalisco con sus juntas intermunicipales de medio ambiente, en donde ya no tiene que trabajarse con cada uno de los municipios, sino que hacen regiones de municipios y esto de alguna manera aumenta las capacidades. Creo que es una figura interesante que pueden considerar las autoridades tanto estatales como federales para trabajar de manera, pues yo diría que más, a lo mejor más sencilla con los gobiernos municipales. Y bueno, pues con esto concluyo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De hecho, nos dio una cátedra de investigación, nos contempló un marco teórico, esta metodología de estos tres poderes de diseño pragmático y gubernamental con la muestra de estos estados y lo que sucede en ellos, ¿verdad? Le cedo la palabra al doctor Raúl Herrera Mendoza para que nos complemente o nos replique esta plática que recibimos de parte de usted. Gracias, Guido. No, pues, doctora, pues felicidades, muy interesante su presentación, su ponencia, ¿verdad? Con datos muy interesantes y muy relevantes de lo que es realmente la situación en el país, cómo estamos, ¿sí? Con esos 6 ejemplos que nos dio, nos da la fotografía así en forma general, ¿verdad? Yo considero que sería muy interesante a ver si en un futuro ya sea con apoyo de universidades locales, la UAC, la Ibero, los TECs, ¿verdad? Pudiéramos hacer un estudio parecido que usted nos asesorara, ¿verdad? Para poder ir viendo qué contamos y qué no tenemos, ¿verdad? A nivel Coahuila yo creo que no estamos tan mal, ¿verdad? Si hay la cuestión del aire tenemos los proaires, ¿verdad? A nivel de agua y de residuos también sí hay algo ya avanzado. Ya hay plantas de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. Aquí en Saltillo se genera el biogás y a partir del biogás se produce electricidad. Entonces sí, es importante todo lo que nos acaba de comentar. Y también la importancia que tiene el que exista la coordinación entre las 3 partes del gobierno, ¿verdad? Los 3 órdenes, los 3 niveles, el federal, el estatal y el municipal. Muchas veces el municipal batalla porque pues es el que tiene todas las broncas del día con día, ¿verdad? Y hay menos recursos por ahí, pero sí sería también interesante estar interactuando con ese nivel de gobierno, ¿verdad? Pues me parece muy interesante su plática, nos dio datos muy precisos y es lo que realmente necesitamos también, ¿verdad? O sea, la cuantificación. Como le comentaba al principio, mi área es área dura, ¿verdad? De cuantificar, de medir cuánto trae de contaminantes y pues para eso nos basamos en las normas oficiales. También sería cuestión de ir revisando qué normas hay que revisar, hay que modificar y qué otras hay que implementar, ¿verdad? Porque si no es por normas, pues cómo vamos a estar verificando si en realidad estamos bien o estamos mal, ¿verdad? Entonces, esa parte que también usted menciona, ¿no? De ir verificando, cuantificando, ¿verdad? Cómo andamos en cuestiones de contaminación. Yo estuve impartiendo mucho tiempo la materia de desarrollo sustentable cuando empezaba en los tecnológicos, ¿verdad? Y siempre me daba cuenta que a los muchachos les interesaba mucho la cuestión del cambio climático, ¿verdad?
pero era como una preocupación y como un temor. Yo creo eso que mencionó usted al último, de que hay más acciones sobre la adaptación, es en parte a lo mejor por eso, ¿verdad? Porque empezamos a ver videos de cómo se comportaría el planeta al momento en que los glaciares empiezan a deshielar, ¿verdad? Y van subiendo los niveles del mar. Y hay por ahí, pues información de que algunos lugares quedarían abajo del nivel del agua, ¿verdad? Entonces ahí yo lo veo ahí como que también como que cierto temor, ¿no? De que qué va a pasar para mí, yo que estoy en la orilla, en la playa, ¿verdad? En lugares muy bajos del planeta. Pero en general también es importante lo que usted mencionó, o sea, que tenemos la Ley General de Cambio Climático, ¿verdad? Esa ley tendríamos que estarla de alguna manera, pues, aplicando, ¿verdad? Y de esa ley, pues, que resultaran también más normas oficiales mexicanas para poder ir regulando todo el problema de la contaminación y disminuir la generación de gases de efecto invernadero. En cada región, por ejemplo, en la laguna, bueno, pues allá hay mucha generación de metano. ¿Por qué? Pues por la actividad de la ganadera, ¿verdad? La cuenca lechera, se genera mucho metano. Entonces, de alguna manera, ir aplicando recursos para ir mitigando todos esos efectos, ¿no? De los gases. Y bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o ¿qué más seguiría yo? Sí, si alguien del público tiene alguna pregunta sobre la exposición de la doctora, o si no la hay, o algún comentario también puede ser de la doctora hacia lo que nos explicó la doctora Gloria Soto en cuestión de tema, de metodología, de lo que se refiere a esta Ley General de Cambios Climáticos. Si no sé si hubiera ahí en el público alguna pregunta. Porque yo quisiera hacer una después de ustedes. ¿Sí? Adelante, doctora. Y sí tenemos aquí una pregunta, dos Bueno, preguntas. vamos a escuchar las preguntas Adelante. del público. Sí, bueno, A ver, sí está ya. Sí. ¿se escucha bien? Sí, sí escuchamos. Perfecto. Bueno, mi pregunta, un poco, bueno, aparte felicitando a la doctora Gloria por la exposición y por el detalle, ¿no? Que como bien señalaba la doctora Guiomara, pues nos hace, en tanto desde las instituciones, pues cómo se minoriza también y se burocratiza, ¿no? La idea de la contribución al cambio climático, a favor, ¿no? A una cuestión de política pública considerable. Yo quisiera preguntarle más sobre, bueno, cómo ha sido tanto su experiencia con respecto a las instituciones que buscan constantemente las certificaciones, ¿no? En pro de hablar bien del cambio climático, pero pues no realizan las actividades necesarias para desarrollarlo. Este es un fenómeno quizá global, ¿no? En tanto, pues hay como bien señalaba, una de las emisoras de efecto invernadero, pues es Estados Unidos, ¿no? Que tiene una política también muy centrada en mejorar el cambio climático y demás. Y bueno, desde su experticia me gustaría preguntarle cómo se puede hacer desde las instituciones un cambio real, ¿no? O sea, sabemos que las corporaciones pues difícilmente van a acceder por cuestiones económicas a hacer cambios profundos y quizá, bueno, en otras cuestiones políticas, pero las instituciones, por ejemplo, en el caso de nosotros, instituciones públicas,
empresas pequeñas, etcétera. ¿Qué se puede hacer ahí para mejorar, ¿no? Como cambio? Y bueno, un tanto desde las ciencias sociales nosotros, ¿cómo podemos contribuir ahí? Muchas gracias. Pues a nivel internacional, ustedes saben que pues el gran problema en términos de compromisos ha sido justamente que Estados Unidos nunca ha ratificado pues los acuerdos internacionales, ¿no? Ratificó en su momento el protocolo de Kioto y actualmente todavía no ratifica el Acuerdo de París. Y bueno, cuando estaba la administración anterior con Trump, pues era un presidente que totalmente negaba incluso el fenómeno, ¿no? Ahora creo que hay mejores posibilidades de que Estados Unidos se comprometa. Y esto va a tener un impacto, yo creo, muy importante en lo que vamos a ver a nivel internacional. Yo que soy internacionalista justamente de formación, veo con muy buenos ojos pues varios cambios que se están haciendo en Estados Unidos en este tema. Por ejemplo, una noticia relativamente reciente fue esta reunión en donde vinieron diversos funcionarios de Estados Unidos a platicar acá con funcionarios de México para hacer inversiones para la tecnología de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, al parecer, pues el país está haciendo acciones para justamente empezar a generar las capacidades para reducir estas emisiones de transporte, que en todos los países son muy importantes, las de transporte y mucho las que son la producción de energía. Entonces, hay diferentes ámbitos en donde pues la actividad del gobierno justamente manda señales muy importantes, ¿no? En este caso, pues los gobiernos nacionales, las señales que le mandan a los actores privados modifican el cómo los actores privados van a empezar a tomar un tema. Aquí creo que pues es esta señal de que empiece a hacerse inversiones en tecnologías más limpias es importante, cuando menos para el sector transporte, tendrá un impacto en Estados Unidos y yo creo que esto empieza a permear en otros países también. Empezaron, por supuesto, en Europa, que ya llevan muchos años teniendo una política como muy a la vanguardia en términos de reducción de gases de efecto invernadero y en donde a veces empiezan como esquemas voluntarios, pero estos esquemas voluntarios después se van escalando y ya se convierten en cuestiones obligatorias. En México, pues ahorita, desde mi punto de vista, estamos en un momento en que desde la federación no se están mandando estas señales positivas en términos de reducción de gases de efecto invernadero, pero aquí digamos que la ventaja es que podría ser que a nivel de estado o de municipio se continúe con estas políticas. Yo creo que la situación a nivel internacional va a obligar a todos los actores a cada vez ser más estrictos en sus regulaciones y que también ya vemos más ejemplos en donde estas regulaciones empiezan a ser no solamente obligatorias, sino más estrictas para evitar esto del greenwashing, ¿no? Las empresas que hacen como si estuvieran realmente tomando procesos más sustentables y más verdes, pero en realidad otra vez como son esquemas voluntarios, como nadie los está verificando, como no hay mediciones, entonces en realidad pues el incentivo para hacerlo es mínimo y por eso las regulaciones que mencionaba
también el doctor Raúl Herrera, pues son muy importantes ir ajustando las normas, ir ajustando las leyes para que los actores, tanto públicos como privados, pues vean que tienen que llevar a cabo acciones. En el caso de México, por ejemplo, no solamente son las empresas privadas, también las empresas públicas del Estado tienen emisiones enormes de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, el hacer regulaciones más estrictas implica que también el gobierno va a tener que destinarle más recursos a modificar los procesos y adquirir la tecnología necesaria para reducir estos gases de efecto invernadero. No sé si con eso contesto tu pregunta, Blanca. Sí, sí, totalmente, doctora. Muchas gracias. Ay, no, creo que no sé. Sí, verdad. Gracias. Una cosa ¿Hay más. sí, otra pregunta? Por ejemplo, ¿cómo funciona o si sí funcionan las instituciones o sea, mundiales, por ejemplo, tipo Greenpeace, no sé, la OMS, ¿no? Etcétera, otras instituciones que de alguna forma también, pues, una de ellas inciden más en la parte climática y otras en menor caso, pero, o sea, estas instituciones a nivel mundial contribuyen, se nota que hay una diferencia. Me gustaría un poco conocer también sobre eso. Pues, mira, yo lo que me parece es que primero hay que diferenciar a las organizaciones internacionales. Por ejemplo, mencionaste a Greenpeace, que son organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y hay muchas organizaciones de la sociedad civil que son internacionales, ¿no? Greenpeace, WWF, Nature Conservancy, muchas de estas organizaciones internacionales que tienen agendas muy fuertes de cambio climático y que a través de diferentes herramientas buscan incidir tanto en las políticas de los países como en el cambio de conductas también de la sociedad, ¿no? Un trabajo como mucho más local y a lo mejor seleccionar ciertas regiones o ciertas comunidades con las que trabajan para promover pues políticas encaminadas a la adaptación o a la mitigación de gases de efecto invernadero. Yo creo que el trabajo que hacen todas estas organizaciones de la sociedad civil es muy importante. ¿Por qué? Porque pues constantemente están primero presionando a los diferentes niveles de gobierno a que atiendan estos temas. Es como esta voz de repente, pues justamente de la población a tratar de convencer o de presionar a diferentes actores. También, por ejemplo, pues organizaciones justamente como Greenpeace ponen de manifiesto lo que las empresas, las grandes transnacionales están haciendo de manera incorrecta y lo sacan en las agendas internacionales y pues ninguna empresa transnacional quiere verse envuelta en escándalos, entonces es como una manera de alguna forma de influir. Y luego hay otro tipo de organizaciones internacionales que tú mencionaste, que son estas que son organizaciones más como Naciones Unidas, como pues, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para el Desarrollo, todos estos organismos internacionales que un poco su función es justamente reunir a los actores, en este caso actores gubernamentales, ¿no? Entonces, reunir a los representantes de los diferentes gobiernos para que hablen los temas, para que acuerden cuál debería de ser los caminos para
pues para solucionar en este caso el tema de cambio climático. Estas conferencias internacionales que se han dado en temas de cambio climático, pues se han dado gracias a que justamente existen pues estos organismos que les acercan información a los tomadores de decisiones, que abren los foros para que discutan los temas y que a veces les dan seguimiento justamente a los acuerdos. Si uno entra a la página de la Convención Marco de Cambio Climático, es bien interesante ver pues cómo ahí están continuamente reportando qué es lo que los gobiernos han hecho. Los gobiernos, por ejemplo, cuando firman un acuerdo, están mandando información constantemente sobre sus avances. Justamente esto que presenté un poco aquí de haber las contribuciones nacionalmente determinadas, qué políticas que se ha logrado. Entonces, los gobiernos van ahí subiendo información y pues esto también sin duda es importante. Y creo que de repente algo que nos causa mucha frustración como sociedad es que no haya nada que obligue a los gobiernos a hacer las cosas, ¿no? Hace poco un estudiante me decía, pero ¿por qué no obligamos a Estados Unidos a que reduzca sus emisiones o a China? Y le decía, bueno, en el sistema internacional no se puede obligar, ¿no? Se puede obligar, un país puede obligar a otro, ¿cómo? Pues generalmente ya sabemos que ahora sí, en relaciones internacionales se habla del poder duro y del poder suave, ¿no? El poder duro pues es la cuestión militar, pero ¿quién va a enfrentarse militarmente por un tema de cambio climático? Eso no va a suceder, ¿no? A veces es más por repercusiones económicas. Por ejemplo, algo que temen las empresas es cuando no pueden exportar sus productos porque no hay una certificación, que es lo que hablaba Blanca, ¿no? Cuando no hay una certificación de que mi producto es sustentable, entonces no me lo van a comprar en otro lugar. Eso es una manera de ejercer poder justamente para empezar a obligar a actores en otros lugares en donde no tienen regulaciones suficientes de cumplir con la reducción de emisiones. Es lo que, por ejemplo, ahora le está preocupando a México en el Telecán y a las empresas que importan y exportan, que tiene que haber una certificación de alguna manera de que no estamos produciendo energía a partir del carbón, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que son efectivas en el sistema internacional para obligar a aquellos actores que tienen sobre todo intereses como de tipo económico y de producción. Y por supuesto, pues eso hace que a veces, sobre todo los que están en mercados internacionales, buscan estas certificaciones para poder competir en los mercados internacionales. Pero los que no están en estos mercados internacionales, pues entonces dependen de las regulaciones nacionales. Y pues aquí depende de los intereses y capacidades de cada actor de los diferentes niveles de gobierno. Bien, muchas gracias, doctora. No sé si haya otra pregunta en el público. Sí, yo quisiera preguntar algo muy rápido y se lo pregunto al panel porque son 3 expertos en este campo. De hecho, vi que de la presentación que nos hacía Gloria, pues venía que el gobierno local parece ser el que está más haciendo en cuestión de cambio climático, aunque quizás no lo entienda como cambio climático, sino como ecología, ¿no? En las direcciones que hay en los municipios. Tiene problema de las capacidades, tiene problema de las facultades que les da la propia Constitución. Parece que es un asunto menor, pero en términos del poder de diseño, pues eso es fundamental para que ellos puedan operar en ciertas condiciones, ¿no? Y creo yo que aquí lo integraría con la cuestión de la participación ciudadana que los 3 han visto. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tanto la participación ciudadana puede determinar la construcción de una política pública auténtica a nivel local que permita o que apoye realmente el cambio climático? Es decir, o sea, que más bien frenar el cambio climático como lo tenemos, ¿no? Yo sé que tanto el doctor Raúl Herrera como
como la doctora Alvarado también han estado en eso. O sea, desde acá en acciones que tienen que ver con la cuestión del agua, ¿no? Entonces, me gustaría conocer la opinión de ustedes tres a propósito de cómo podemos construir a partir de la participación ciudadana una verdadera política pública que integre el diálogo y que permita generar, no solo en el campo del agua, sino en cualquiera de los campos de la gestión del cambio climático, como emisión de ozono, de carbono, perdón. Y esa sería mi pregunta para el panel. No sé si podemos comentar. Puedo opinar, considerando lo que acaba de comentar el doctor Gerardo, y lo que dijo hace un momento la doctora, yo creo que habría que hacer una combinación entre lo que mencionaba ella como una posición blanda y una dura, porque muchas veces en los organismos que participamos, yo participo en varios, pero hay de alguna manera, vamos a decir que este sería el poder de encuadre, ¿verdad? Pero también hay ahí miembros del poder de diseño y miembros del poder pragmático. Entonces, como que buscan siempre que el buscar esas acciones fuertes, duras, para que se puedan implementar en forma de normas, de leyes, como que las quieren de alguna manera suavizar, frenar, ¿verdad? Entonces sí es importante que haya un equilibrio entre ese poder blando y duro, pero de tal manera que se consiga la modificación o la creación de leyes y de normas que ayuden a mitigar, a bajarle a todo lo que son de producción de gases de efecto invernadero, contaminación del agua, contaminación de suelos, ¿verdad? Pero sí están funcionando, al menos aquí en el estado, esos grupos no gubernamentales, pero yo sí veo que hay siempre ahí también participación gubernamental de alguna manera, ¿verdad? Y eso como que busca hacerlos más blandos, ¿no? Por otro lado, también no hay aportaciones del gobierno. Por ejemplo, aquí en Saltillo tenemos el grupo de apoyo a la Sierra de Zapalinamé. Yo creo algo ya como parecido a los cañones Fernández. Y entonces aquí, ¿cómo nos movemos? Pues por aportaciones de la población. A través del recibo del agua se está haciendo una aportación voluntaria de la población y de esa manera pues se obtiene la mayoría de los recursos para este grupo, ¿verdad? Entonces es un modelo que yo creo sí se pudiera de alguna manera ir buscando para cuidar el medio ambiente y buscar ese desarrollo sustentable. Esa sería mi opinión. Sí, yo creo que también hace falta más coordinación porque existen esfuerzos aislados de las universidades, de algunos ambientalistas, por ejemplo, pero pues sí hay algunas acciones en las que nos hemos logrado coordinar, sin embargo, tiene que ser mucho más fuerte esta coordinación. Y el aspecto legal, saber hasta qué punto o qué organismos son los que nos puedan ayudar a hacer pues estas acciones, por ejemplo, de remediación. Una de mis preguntas era, ¿cuál sería, por ejemplo, la competencia de la Ley General de Cambio Climático o de otra instancia que nos permita, por ejemplo, aquí en Coahuila, remediar toda la parte de las minas de carbón que han extraído, pues durante muchos años el carbón y que el suelo no se ha remediado? O sea, si vamos a la región carbonífera que está allá muy al norte de este estado, que es donde están pueblos que viven del carbón, o sea, la gente vive de sacar carbón, de estar 7 horas abajo de la mina sacando carbón. Entonces, y esto tiene años, entonces todo ese carbón que se saca está en montañas, dentro de los pueblos, y el suelo no se ha remediado. Entonces, son focos rojos que tenemos aquí en nuestra región y que a lo mejor habría que investigar más a fondo por qué no se han hecho algunas acciones. Entonces, ahorita que usted hablaba de las atlas de riesgo, no sé hasta qué punto, por ejemplo, en aquella región hubiera un atlas de riesgo que pudiera ayudarnos a exponer pues hasta qué punto ese carbón que está en el ambiente nos está dañando a la población,
hasta qué punto el suelo se dejó ya inerme de volver a usarlo de otra manera, porque no se ha remediado. Entonces, es esa mi aportación ni duda en este panel, ¿sí? Bueno, aquí yo creo que un poco justo en reacción a esto que comenta la doctora Navarro, en México estamos teniendo un problema muy importante con todo el tema de las concesiones mineras, ¿no? En este caso de las concesiones también supongo que entra el tema del carbón, pero de las concesiones de lo que queramos, ¿no? Concesiones de agua, concesiones en general para lo que es la explotación de recursos naturales. ¿De quién es la competencia? La competencia es federal, ¿no? Y por eso justamente aquí muchas veces los gobiernos estatales y municipales no son escuchados lo suficientemente cuando se trata de concesiones. Hay algunas concesiones que tienen impactos sociales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la extracción de agua, cuando se lleva agua de un lugar a otro, ¿no? Cuando se crean presas y entonces algunas comunidades son afectadas porque el agua en automático se regula de gran manera el agua de esas comunidades hacia otras comunidades, pero por ejemplo, pues las extracciones de carbón o lo que es todo este tema del fracking también es un tema impresionante en términos de los impactos que se tienen en las comunidades y en donde los gobiernos estatales y municipales parecieran no estar lo suficientemente escuchados en las implicaciones que tienen, ¿no? En términos de los atlas de riesgo, yo no estoy muy segura, pero algo que me ha sorprendido últimamente en las herramientas justamente que se pueden utilizar y que a lo mejor en esto asociándolo con lo que preguntaba el doctor Gerardo Rivera de la participación social, los atlas de riesgo en años recientes se han modificado para que no sean generados solamente por los expertos, sino que la población intervenga en diseñar o en corregir o en mejorar esos atlas de riesgo. Yo ahí particularmente, si es un tema que les interesa, justo como estoy en un departamento de ciencias sociales, la carrera que tenemos nosotros se llama estudios socioterritoriales y gran parte del trabajo que se hace es justamente como la georreferenciación de los problemas ambientales y sociales, ¿no? Entonces, un instrumento interesante ha sido esto de los mapas y los sistemas de información participativos, donde van con las comunidades y dicen, a ver, bueno, tu atlas de riesgo incluye esto, y si no lo incluye, pues, ¿en dónde está el riesgo? ¿Qué tipo de riesgo es el que se podría estar teniendo desde la experiencia de las propias comunidades o de los expertos locales en el tema, ¿no? Entonces, creo que esto de la participación social, los que estudiamos temas de ciencias sociales, yo les digo que tenemos áreas de trabajo muy interesantes porque justamente es combinar como esta parte de las tecnologías, a lo mejor, pues las tecnologías convencionales, ¿no? Como un sistema de información con lo que está sucediendo a nivel de las comunidades o explorar las alternativas tecnológicas con lo que le parece razonable a las comunidades en términos de pues sus problemas reales, ¿no? Entonces creo que aquí el trabajo, las percepciones y la contribución que se puede hacer desde la sociedad es enorme. Yo creo que en la medida en que también la sociedad esté más informada sobre los temas, vamos a ejercer más presión justamente hacia los diferentes niveles de gobierno de que estos temas se incluyan en las agendas y que nos parezcan
tan importantes como otros temas que escuchamos todos los días en las noticias y que yo creo que a veces no tienen tantas implicaciones como los que van a tener estos que estamos tratando, pues, de cambio climático o de cuestiones de calidad ambiental, ¿no? Que son, pues, los que nos impactan en el día a día, en la salud o en nuestra seguridad. Gracias. No sé si hubiera alguna otra intervención, maestros de la UAC. Si en el foro hay alguna Acá no más. tenemos. Y complementando lo que acaba de decir la doctora, yo pienso que el resultado de todos esos problemas de contaminación de agua, aire, suelos, pues a fin de cuentas viene siendo el cambio climático, ¿verdad? Ahí es el resultado de toda esa mala atención a todos esos problemas de contaminación. Pues estamos viendo más que todo en el cambio climático. Muchas gracias. Pues queremos darles un reconocimiento, aunque sea virtual, porque no los tenemos aquí y es una pena. Ya tendremos oportunidad de trabajar acá en la facultad. Y pues aquí queremos darle un reconocimiento a la doctora Yomara Alvarado Cruz por su valiosa participación como moderadora en la conferencia Gestión del Cambio Climático. Muchas gracias, doctora, por su participación. Gracias. A la doctora Gloria Soto Montes de Oca por su valiosa participación como conferencista sobre la gestión del cambio climático, Torreón, Coahuila, 6 de octubre de 2022. Muchas gracias. 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 Finalmente, al doctor Raúl Herrera Mendoza por su valiosa participación como comentarista en la conferencia de gestión del cambio climático, Torreón, Coahuila, 6 de octubre de 2022. Y aquí, Bien. Gracias. y se los haremos llegar. Y como aquí decimos y como nuestras constancias siempre dicen, queremos cerrar nada más diciéndoles que en el bien fincamos el saber. Y muchas gracias por impartirnos su conocimiento, su paciencia y los esperamos aquí muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mucho Muchas gusto, doctora Gloria. Igualmente, Ahí Yomara. nos vamos luego. Gracias. Hasta luego, Raúl. Luego. Hasta luego, maestros de la UAC. Adiós. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti, Gloria. Mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.